Vamos a hablar hoy de un par de temas bastante más ligeros que los de ayer, menos teóricos y tal, más, más, eh, más entretenidos, creo yo. Uno es el de los videojuegos y el humor, y otro es el del retro, cómo vemos el retro, porque existe una cultura del retro en los videojuegos que no tienen otros medios. Vamos a empezar con el humor. Esta es la única charla que el resto de las charlas las he preparado exclusivamente para este seminario pero esta no, esta ya la había dado en otras ocasiones y revisándola he visto que prácticamente no había que hacer cambios porque es un tema que me he ido dando cuenta según lo iba hablando que es un tema que todos conocemos, todos somos conscientes del sentido del humor que tienen los videojuegos de un modo u otro, pero, pero no hemos reflexionado demasiado sobre ello. De hecho, cuando la preparé por primera vez y según he intentado ir ampliándola, investigando sobre el tema del humor en los videojuegos, no encontraba apenas datos más allá de listas de juegos que tienen humor o que usan el humor y tal, pero no una teoría. Yo no sé si he desarrollado una teoría, pero sí he desarrollado un intento de explicar por qué existe el humor en los videojuegos. Yo creo que lo más fácil es poner un vídeo, como hacemos siempre, para ir calentando con un juego que creo que tiene bastante que decir. Bueno, si no conoces el God Hand, no sé si lo conocéis todos. El God Hand es un juego de lucha, de acción en tercera persona, que parodia temáticamente y tal, parodia el mundo de un manga y anime que se llama El Puño de la Estrella del Norte, que a su vez es una imitación del mundo de Mad Max, pero con artes marciales, y que bueno se caracteriza por ser extremadamente, El Puño de la Estrella del Norte, pues extremadamente violento hasta extremos surreales. Gohan es un juego de acción que salió ya en el último segmento de vida de PlayStation 2. Eh, lo hizo la gente de Clover, que algunos de ellos se convirtieron luego en lo que hoy se conoce como Platinum. Bueno, ha ido mutando el estudio de Clover, ¿no? Eh, Gohan es un juego a la vez muy que parece comercial y tal, pero tiene un sistema de combate y tal muy como muy pulido, muy bueno, que puedes configurar tú tus golpes y demás. Es bastante para hardcore gamers, ¿no? Pero bueno, lo que nos interesa hoy es el punto de parodia que tiene, los golpes especiales que tiene, uno que vamos a ver aquí concretamente. Como veis, es un juego de lucha de aspecto convencional. Ahí veis que activa el golpe especial, que es sartenada de... sartenada, una zurra loca. Ahí ha activado su brazo de Dios, le revienta bien. Y otra vez. Como veis ya no solo el... Bueno, ella le ha convertido en un chihuahua. En fin, como veis no solo es el... Puedes encender. No solo es... Gracias. No solo es bueno, el rollo de que haya un golpe que sea cachetazos en el culo, sino un poco todo el concepto de la violencia, que es todo como muy caricaturesco, muy salido de madre. Bueno, el traje que lleva ella, el hecho de que estén en una pista de circo, transformado en un chihuahua, en fin, todo muy exagerado. Están
tan exagerado. Lo que hablábamos ayer de cruces con otros medios, esto no tendría ni pies ni cabeza en una película. Esto lo ves en una película y dices, Dios, parece un videojuego, dirías. En fin, o sea, no soy capaz de explicar. O sea, cosas como Gohan son inexplicables. O sea, lo entendemos, lo aceptamos y nos reímos y no nos parece algo monstruoso porque estamos acostumbrados, que es lo curioso, que estamos acostumbrados a ver juegos como, a ver plasmaciones del humor como esta en los videojuegos. Yo creo que tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando hasta ahora de los videojuegos como un medio de masas bastardo y sobre todo con su condición de un medio desarraigado. ¿Qué queremos decir con esto de que es un medio desarraigado? Pues quiere decir que no está sujeto a las convenciones que tienen otros medios. El cine, por ejemplo, pues al principio cogía sus argumentos y su estética pues de la literatura popular que había entonces, del teatro. Muchas veces el cine en sus principios era teatro filmado. Los cómics cogían mucho pues de la ilustración satírica que había antes de que aparecieran los primeros cómics. Sin embargo, los videojuegos ya llegan cuando los medios de comunicación de masas están ya completamente desarrollados, incluso cuando están empezando a desarrollar una ironía y un verse a sí mismos. Si los videojuegos llegan cuando el cine ya se está viendo a sí mismo como algo parodiable y como algo digno de ser tomado a chufla, pues encima los videojuegos que llegan con la maleta vacía, como quien dice, pues imagínate, ya se lo toman todo eh, muy a chufla. Entonces, este hecho de que los videojuegos sean un medio desarraigado se caracteriza, bueno, digamos que se deja ver en una serie de características. Una de ellas son las limitaciones técnicas. Me explico con un vídeo muy claro. Este es el Outlaw, que es un juego de Atari 2600 y donde vemos un duelo entre pistoleros. No sé si se ve bien. Bueno, básicamente se trata de dos pistoleros que se disparan mientras esas carretas parece que están pasando hacia arriba, en realidad están volando y bueno, se disparan. Y esto es lo que os quería enseñar. Como veis, cuando se aciertan los pistoleros, se quedan sentados de culo. O sea, las limitaciones técnicas hacen que algo que en una película se podría tomar de forma dramática, que es que uno de los vaqueros muera dramáticamente, aquí lo que hacen es sentarse de culo. Inmediatamente se ponen de pie otra vez. Siguen pim pam. Y cuando mueren se sientan. Esto, entre otras cosas, es fruto de la limitación técnica del Atari 2600, que no podía ponerse a desarrollar complejas animaciones para reflejar la muerte de un personaje. Es decir, el medio no tiene más remedio que reducir a la mínima expresión algo que en otros medios sería algo dramático. Y aquí dicen, bueno, quizá intentaron, cuando se pusieron a hacerlo, quizá intentaron hacer un sprite de un cuerpo tumbado en el suelo. Pero quizá al hacerlo quedaba simplemente ahí una mancha de píxeles que la gente decía, ¿qué está pasando? Es mucho más sencillo, o sea, el proceso la animación que va desde que está de pie a que está sentado es mucho más entendible con un solo paso de animación, porque la parte superior del cuerpo sigue siendo la misma que cuando está erguido. Quizá eso también tenga que ver con el tema tecnológico, no lo sé. La cuestión es que debido a las limitaciones técnicas, este juego refleja algo dramático como una chufla. Otra cuestión relacionada con ello es la reinvención de lo figurativo, es decir, los videojuegos tienen que aprender a comunicar códigos expresivos completamente nuevos. Aquí tenemos el Pac-Man, bueno, de esto ya hemos hablado, ya hablamos ayer, cómo esto no hay asideros referenciales a los que cogerse. ¿Qué es esto? Esto no.
Porque, o sea, si es un laberinto que lo estamos viendo de arriba, ellos están tumbados. Esos fantasmas están tumbados. Porque si lo estamos viendo desde arriba, ¿por qué puedo verle los ojos a los fantasmas? Que el Pac-Man come los puntos de lado. ¿Cómo es esto? O sea, hay que inventar, hay que reinventar un poco todo lo figurativo. Y esto muchas veces tiene que ver con el humor. Cuando los juegos, los videojuegos, en sus primeros tiempos tienen que inventar, digamos, justificaciones argumentales o decir, Pac-Man es una criatura que está dentro de un laberinto y, bueno, tiene que inventarse una manera de explicar este despropósito gráfico que hasta ese momento no se había visto. Tengo un ejemplo, que es el de el videojuego Arkanoid. Es la segunda parte, os he traído esta porque es la de... porque tiene música, como siempre, es por lo que escojo los vídeos, por la música. Es la versión de Amiga y bueno, y tiene argumento. O sea, la máquina no se detenía en explicarte. La máquina de Breakout o la máquina de Arkanoid, no, el argumento que tenían era muy breve. Pero los de Amiga dijeron, vamos a tirar la casa por la ventana y nos vamos a inventar súper argumentazo. Argumento de ciencia ficción, muy loco. Empiezan a inventar nombres chiflados, Fuerza 2, la gran nave espacial Sol, viajes interdimensionales, la nave tipo Arkanoid, muchos nombres entre comillas. Y aquí tenemos la acción, que es una nave dispara un rayo, otra nave se introduce, y todo eso se traduce en esto. O sea, esa ciencia ficción loca es esto. Es decir, nadie pidió una explicación para esto, pero los programadores de Amiga decidieron que esto había que justificarlo de algún modo. No sé por qué dirían, si no la gente no se lo va a creer. Esto no se lo van a creer, esto no... Como sabéis, es muy curioso porque aquí estamos hablando de un... Ayer os hablaba de que el primer breakout, en la máquina, en la parte de arriba donde está la luz, muestra a un preso con un bate dándole balonazos a una pared de una cárcel. Y me encanta el detalle de que hay un policía que se echa las manos a la cabeza diciendo, cuidado con la cárcel. Y claro, o sea, una cosa tan abstracta como esto, como un muro de ladrillos, que bueno, lo llamamos ladrillos, de rectángulos de colores, una esfera que físicamente se comporta como una pelota y una plataforma en la base que controla el jugador. Todo ello sin una sensación de profundidad, porque no hay tridimensionalidad. La pelota no se puede ir hacia el fondo ni hacia el frente, sino que siempre va en la línea justa. Esto, claro, puede dar pie a multitud de interpretaciones. Y igual que los de Breakout pensaron ahí en un muro de una cárcel, los de Arkanoid dijeron, no, esto es una nave espacial, esto es Star Wars. Y de hecho, Arkanoid incluía esa especie de bichos que salen por arriba y que desvían la pelota, que bueno, que te presentan cierta dificultad y que tienen un aspecto pues como de pequeños satélites, pequeños alienígenas, o como quieras verlo, porque no tiene explicación. Sí, claro, porque era el Arkanoid versión Nintendo, y entonces ya era Mario. Sí, la verdad es que el Arkanoid tuvo tanto éxito que ya se quedó un poco con ese concepto de que esto es ciencia ficción. O sea, lo de abajo es una nave. Pero a mí me hace gracia que digan o sea, que la pelota es un proyectil. O sea, que quien lanza un proyectil espera que vuelva y lo vuelve a rebotar. ¿Qué tontería es esa? En fin, el caso es que los videojuegos, sobre todo los primeros, tienen que reinventar lo que hasta entonces se conocía como arte figurativo, y lo hacen de esta manera. Y claro, todo esto, pues lo que se estaba contando hace que todo se contemple con mucha ligereza y con mucha despreocupación, por así decirlo. Y finalmente tenemos unos orígenes sin honor cultural,
¿Qué quiero decir con esto? Volvemos a una de nuestras fotos favoritas de este seminario, que son los jóvenes del MIT, que están ahí con su ordenador de $100.000, que ocupa 4 habitaciones, inventando el Space War. En 1961, como hablábamos, y que se considera, bueno, ayer hablábamos de que yo no lo consideraría el primer videojuego, pero sí que es verdad que sienta unas bases a través de la interactividad, de que ellos controlan, permite partidas entre varios jugadores, en fin, una serie de cosas que, bueno, que sientan las bases de lo que luego se conocería como el primer videojuego. Pero centrémonos en los seres humanos, ¿no? En el videojuego. Este chico de las gafas es Steve Russell, a quien le apodaban Babosa. Supongo que por su éxito con las chicas. O sea, todo esto forma parte del tópico de las películas de fraternidades, de comedias de fraternidades americanas que todos hemos visto. Esto pasaba, o sea, este era el nerd que se pasaba las horas en el ordenador de $100.000, mientras las animadoras salían con los jugadores de fútbol de la universidad. Y los nerds lo que hacían era, pues como no podían salir con las animadoras, pues se quedaban en su casa jugando al rol, jugando a unas versiones, bueno, en el 61, pues imagínate unas versiones muy primitivas de lo que hoy conocemos como juegos de rol, inventaban estos juegos, supongo que también se lo pasaban teta, descubriendo nuevos planetas y hablando de complejísimas ecuaciones matemáticas, y consumían cultura que por aquel entonces y ahora tampoco, no se consideraba cultura seria, es decir, novelas de ciencia ficción. Había pasado el gran boom de la ciencia ficción en cine y en literatura de los años 50, consumiendo fantasía, consumiendo cultura pop de derribo, digamos. Es normal que cuando ellos hacen un videojuego así, cuando ellos representan esto en una pantalla que son esencialmente 2 rayas y un punto, decidan que eso es una guerra de las galaxias. O sea, decidan que hay 2 naves espaciales y un agujero negro. Bueno, un agujero negro, una especie de satélite sobre el que orbitan las naves. La dificultad de este juego está en que ese satélite central ejerce una fuerza gravitatoria sobre las naves, y entonces no solo hay que liquidar a la nave enemiga, sino además intentar trajinar un poco con esa fuerza gravitatoria que te atrae hacia el otro satélite. Esto podía haber sido cualquier cosa, pero ellos decidieron que era una guerra espacial. ¿Por qué? Porque era lo que estaban consumiendo. Posiblemente, si los videojuegos hubieran sido inventados por, no sé, por la gente que ahora controla los videojuegos, que son pues altos ejecutivos de compañías multimillonarios, quizá los primeros videojuegos hubieran tenido otra temática, que no hubiera estado tan arraigada en la ciencia ficción. Los primeros videojuegos de Atari, el Adventure, que lo veíamos ayer, todo se va a la aventura pulp, a la ciencia ficción, a la fantasía, al terror, porque es lo que la primera gente que programaba videojuegos es lo que consumía. Es decir, ellos decían, ¿para qué nos vamos a poner serios? Si ya estamos desterrados de la cultura clásica, de las academias, de las universidades, si los marcianos y la fantasía y el terror nunca van a estar a la misma altura que el drama y la seriedad y bueno, la seriedad, pues somos nosotros los que creamos un nuevo medio. ¿Qué necesidad tenemos de rendir cuentas con otra gente, con otros estilos? Todo esto, y por eso decimos lo del medio arraigado, todo eso que hemos venido hablando, son limitaciones. Por ejemplo, son limitaciones representativas. Es importante tener claro hasta qué punto la abstracción de los primeros juegos condicionó buena parte de los 40 años que vinieron después, que han venido después. En los videojuegos, esas abstracciones, esas limitaciones técnicas que hablábamos con el juego de Atari de los vaqueros, esas limitaciones técnicas, culturales, ideográficas, que es lo que estamos viendo, condicionaron sobre todo el tono de los videojuegos. Un ejemplo es Pac-Man. Esto es un juego atroz de internet, pero es el que muestra lo que quiero mostrar. Una partida que dura 3 segundos. No hace falta, bueno, como quieras, da igual.
Bueno, este titán ha sido... Uy, este titán... voy a tener que volver a ponerlo. Bueno, dura poco. Ese titán ha sido atrapado a los 5 segundos, ha sido arrinconado por 2 fantasmas. Pero observad cómo muere Pac-Man. No es especialmente trágico esa forma de morir. Es una reducción a un tono muy inane, muy inofensivo de lo que es la muerte del personaje, la muerte del jugador con ello, porque es lo que estaba es el personaje al que estaba controlando. Es un ejemplo de los muchísimos que se pueden encontrar en los videojuegos clásicos que como juegos de competición entre hombre y máquina que son, y que además pues en una excusa narrativa pues tratan sobre la muerte. En cambio aquí la muerte pues se trivializa con una visualización y unos efectos de sonido que dan ese tono pues como frívolo y humorístico del que estamos hablando. Otro ejemplo son las animaciones muy rígidas que tienen los videojuegos al principio, como muy poco realistas, o la simplificación de las acciones. Por ejemplo, cuando Mario cae al vacío por un precipicio, no cae con un grito desgarrador y agitando los brazos, cae como una piedra, cae como de una forma que casi conecta un poco con la comedia muda de los primeros tiempos, donde veías a Buster Keaton pues dar saltos, encaramarse con una cara completamente rígida. Claro que lo hacía gracioso, que al hombre se le caía encima un edificio y no cambiaba el gesto. Y mucho de eso tienen los primeros videojuegos, que lo ves dar unos saltos terribles, enfrentarse a un montón de enemigos y el tío con una cara de palo que resulta cómica. Es un toque de comedia física que está entre lo inevitable de madre mía la que se me viene encima, vamos a mantener aquí la concentración. Y bueno, pues como estamos viendo, los videojuegos tienen la capacidad un poco de frivolizar cualquier cosa, es decir, de convertir en comedia cualquier referente que manejen, aunque sea a veces de forma involuntaria. Por ejemplo, esta película, que me imagino que todos conocéis, es una película de los 80 de Stallone, una película buena, de acción muy típica de los 80. Se hizo un videojuego de Spectrum. Tiene bastante fama por ser un juego muy, muy difícil, pero yo lo he traído porque tiene muchos detalles muy chiflados, empezando desde el momento en el que le das al botón para empezar a jugar. Es la música de Rocky. O sea, deciden que estamos adaptando Cobra, pero da igual todo, da igual, nos da lo mismo todo. Es Stallone, da igual todo. ¿Qué más da? La energía del jugador son guantes de boxeo. Da igual todo, mézclalo, mételo aquí todo. No sale ni... el personaje de Stallone se llama Mario Cobretti y por eso le llaman Cobra. Y creo que... no recuerdo bien, creo que es posible que tenga un tatuaje de una cobra. Pero en el juego ponen la energía del jugador con una cobra ahí dibujada. No hay ninguna cobra en la película, pero todo es reducirlo a una expresión. Los videojuegos de la época, como sabéis, pues como estamos viendo, tenían que reducir al máximo el consumo de memoria. Entonces, pues lo que estamos hablando de que las animaciones eran muy limitadas, pero también tenía otro efecto que era que los enemigos siempre eran iguales. Aquí solo hay 2 o 3 tipos de enemigos, pero salen 300 veces cada uno, como vamos a ver. Carricoches. ¿Qué es eso? Un carricoche. Muchos carricoches. Por ejemplo, esa mujer que habéis visto... ¡Ay! Hay que empezar otra vez, madre mía. Veamos. La energía, por supuesto, es una hamburguesa. Esto es también un tópico de... Ahí tenemos a un nombre que para un enemigo que para reducir la animación solo a las piernas y que sea más sencillo de animar,
lo que hacen es jorobarlo, y hacer que él tenga el brazo por encima y tenga la cabeza por debajo, se la convierten en una caricatura. La película no es una comedia, por supuesto. Carricoches muy locos. Una mujer que también para ahorrarse la animación de las piernas, le ponen una falda hasta los tobillos, no se le ven las piernas. Pero eso lo combinan con que lleva un bazooka. Entonces es como una dama del siglo XIX con bazooka. Más carricoches, muchos carricoches todo el rato. Por supuesto el sonido muy primitivo del Spectrum, pues también le da un tono involuntariamente cómico. Mujeres con bazooka. Muchos misiles volando por todas partes. Bueno, nos hacemos una idea. Es así todo el rato. Es así horas de diversión. Es un poco esta necesidad, está un poco entre la necesidad y que nos da todo lo mismo, que hace que los primeros videojuegos tengan ya en su misma esencia, en su misma construcción, un tono de humor, ¿no? Una desmitificación casi instantánea, mientras que la película Cobra se considera una de las películas clave del Stallone de los 80 porque ya le dan casi como poderes sobrehumanos y convierten al personaje, lo que a lo mejor sobre el papel era una película de policías, pero ya Stallone está ya tan crecido en la película que casi tiene poderes superheroicos. Pues eso, por el contrario, el juego lo que hace es banalizar todo eso y convertir la película original pues en una chuminada, ¿no? No solo que haya juegos que tengan un tono cómico mayor o menor, es que frivolizan, como habéis visto a golpe de simplificación, algo que en cualquier otro medio se trataría de forma más seria y respetuosa, como habéis visto en el caso de la muerte o como estamos viendo aquí. La conclusión es que los videojuegos, por naturaleza, tienen un componente desmitificador, frívolo, irrespetuoso, juvenil, como queréis llamarlo, y que es un buen caldo de cultivo para el humor. Así que podemos pasar a lo que podríamos hablar de comedia y videojuegos, que son ya juegos que abiertamente tienen un componente humorístico. Después de ver cómo es que lo llevan en la sangre, por así decirlo, pues hay juegos abiertamente cómicos. Voy a por mi cargador. Bueno, comedia y videojuegos. Hay juegos que optan por una aproximación a la comedia más clásica y que de hecho se ajustan a cánones clásicos. No vamos a hacer aquí una división muy estricta y muy compartimentada, ni un ensayo serio sobre comedia y videojuegos, pero vamos a ver cómo algunos juegos parten de una aproximación abierta al humor y a intentar hacer comedia, y vamos a ver cómo se ajustan a determinados juegos. He traído vídeos de mucha risa para hablar del videojuego como comedia canónica. Por ejemplo, tenemos el humor chusco, que bueno, siempre hace gracia. Un chiste de pedos o de tetas o una película de Jaimito, pues siempre hace gracia. En los años 80 hablábamos de que Atari no hacía un control de calidad para sus videojuegos. No exigía un mínimo a los desarrolladores. Cualquier persona podía sacar, cualquier equipo, por pequeño que fuera, podía sacar un videojuego para Atari. Y eso daba pie a disparates como juegos porno, como este X-Man o de casas como Mystique, PlayerUnknown, Universal Games, que bueno, claramente eran juegos para adultos, eran muy marginales, por supuesto, se vendían un poco bajo mano porque
os podéis imaginar las portadas. Estos contenidos, dada la capacidad gráfica del Atari, pues ni siquiera intentan ser excitantes, ¿no? Son como... No sé, es que no, no hay muchas palabras para definir esto. Como un porno muy chusco que prescinde completamente del erotismo debido a la capacidad de... De hecho, quizás eso sea una chica, quizás sea una muñeca hinchable, no puede saberse. Prescinde completamente del erotismo para entrar ya en la categoría de lo de lo brutal y de lo salvaje. Hay otros juegos que se han ido hacia el humor erótico. Uno de ellos es la saga, quizá la más conocida, es la saga de Larry, que es... Vamos a quitar esto de aquí. Es una saga que, bueno, empezó... Es contemporánea a las aventuras gráficas clásicas de LucasArts, y en la que una persona bueno, ya mayor, de 35 o 40 años, decide perder la virginidad. Entonces emprende una aventura en busca de una chica, bueno, pues el jugador tiene que acompañarle pues por la vida nocturna de la ciudad, todo muy, por supuesto, todo muy cómico y muy grotesco. En su momento tenía un equilibrio digamos, la gracia de ver a a un cuarentón vestido como John Travolta en Fiebre del Sábado Noche, pues deambulando por discotecas, por bares de mala muerte, buscando chicas, pero al mismo tiempo tenía imágenes digitalizadas. Cuando conseguía, por ejemplo, meterse en el jacuzzi con una chica, pues tenías imágenes digitalizadas de chicas en el jacuzzi. Tenía un equilibrio muy raro entre el humor y el erotismo abierto. Se hizo hace poco una secuela para PlayStation que tenía menos componente de aventura clásica. Bueno, no era como una aventura clásica, era más bien una especie de juego de aventura con minijuegos. Los minijuegos pues eran abiertamente chuscos. Por ejemplo, aquí hay uno en el que está en una discoteca gay, y el videojuego lo que te pide es que conduzcas a un espermatozoide esquivando obstáculos, con un acompañamiento musical y unas imágenes muy atroces. Él quiere ligarse a esa chica. Entonces tenemos aquí por un lado la parodia de la música, un videojuego, una parte interactiva muy sencilla que te permite atender a lo que realmente tiene interés, que es pues el humor zafio. Tiene pedos, eructos, paquetes, o sea, todo lo que se considera humor de alta categoría. Es el equivalente al chiste del perro mis tetas. No podía faltar un pene de silicona. Esto nos lleva a al género de las aventuras gráficas, que es el primer género en el que se piensa cuando se habla de humor en videojuegos. Tenemos lo que podríamos llamar la comedia de situación de los videojuegos, es decir, comedias basadas pues en una situación, en un diálogo, en unos personajes que son abiertamente cómicos. Hay múltiples ejemplos en la época de las videoaventuras clásicas, pues la saga de Monkey Island, la saga de Maniac Mansion. Aquí he traído un vídeo. La saga de Monkey Island
tiene un punto de partida ya gracioso, que es un chico que quiere convertirse en pirata y tiene que ir, bueno, pues haciendo pequeñas misiones según se va convirtiendo en un pirata de verdad. Son juegos muy asequibles, muy amables, en los que es imposible morir. Lo único que te puede pasar es que te atranques, pero no puedes morir. Es decir, incluso el mínimo componente trágico que tenían los juegos antiguos, de la dificultad, de la frustración, de la explosión de la nave, del holocausto atómico, por muy caricaturesco que sea, aquí se pierde. Aquí lo único que te puede pasar es que no sepas solucionar un puzzle. Y bueno, aquí hay un momento en el que el protagonista se encuentra con los fantasmas de sus padres, que le dan una pista para solucionar un puzzle. Él se queda dormido. Bueno, se queda dormido, no, se mete una leche. Bueno, le dan información para solucionar los puzzles, pero ¿cómo se la da? Pues se la dan cantando, claro. Bueno, lo que le están diciendo es cómo hacer luego o sea, cómo solucionar un puzzle, qué parte se conecta con qué parte en un puzzle posterior, pero lo hacen a través de un baile hipnótico muy gracioso, con una música muy graciosa. De hecho, esa letra se puede cantar con la música, yo lo sé, lo he probado, y, y bueno, realmente es el empleo de unos recursos, de nuevo, recursos gráficos muy limitados o muy caricaturescos para hacer humor. En este caso, humor musical. Te dice, tengo que apuntar esto ya para que el jugador sepa que aquí hay mandanga. Bueno, viene el villano. Bueno, aquí hay, como siempre en la saga, pues diálogos chispeantes. La verdad es que aún siguen considerándose los juegos más graciosos de la historia por el cariño y lo bien escritos lo bien escritos que están. Los responsables de los juegos de esta época de LucasArts, pues Ron Gilbert, Steve Purcell, Tim Schafer, David Grossman, pues pusieron mucho ingenio como hablábamos ayer, no solo en plantear situaciones y personajes graciosos, sino un poco en reventar las normas de la aventura gráfica. Pues por ejemplo, con lo que hablábamos ayer de un pirata al que hay que preguntarle una clave, y entonces el pirata te dice que no tiene lo que le estás pidiendo. Se lo vuelves a preguntar, insiste que no lo tiene, se lo vuelves a preguntar y el secreto está en preguntarle 8 o 9 veces, que es como una ruptura de lo que se supone que son la lógica de las aventuras gráficas, que cuando alguien te dice que no, es que no.
De hecho, si le vuelves a preguntar, normalmente te da la misma respuesta predeterminada, pero aquí no, aquí va cambiando, bueno, va cediendo un poco y al final cede del todo. Es muy recordado en los juegos de Monkey Island las famosas peleas de insultos que funcionan también como puzzle. O sea, hay que aprender a insultar y luego los duelos de espadas se hacen a través de insultos con cosas como, aquí tengo apuntadas, cosas como el famoso luchas como un ganadero, que ha apropiado tú peleas como una vaca. Y una vez tuve un perro más listo que tú, te habrá enseñado todo lo que sabes. O cada palabra que sale de tu boca es una estupidez. Quería asegurarme de que estuvieras a gusto conmigo. Llevarás mi espada como si fueras un pincho moruno. Primero deberías dejar de usarla como un plumero. En fin, son diálogos que aparte de ser graciosos, pues sirven un poco como mecánica de juego, ¿no? Hay que tomar nota de estos diálogos y luego repetirlos y resolver correctamente los duelos. Eh, la genialidad de los juegos de LucasArts estuvo en darse cuenta de la comicidad involuntaria que tenían los juegos de aventuras primitivos como Adventure, donde, vale, sí, tienes que coger una llave que abre la puerta y eso es simbólico, pero al mismo tiempo también tiene un punto cómico de, o sea, reducir toda la esencia de las aventuras medievales a coger una llave para abrir una puerta. Estas aventuras muchas veces le añadían un toque absurdo cuando estos juegos no se podían solucionar por lógica y tenías que el famoso pollo con polea que tenías que coger creo que era en el primero, o recetas que tenías que hacer y que eran puzzles que, a diferencia de una llave que abre una puerta, no se resolvían con lógica, solo se resolvían por la vía surreal, ¿no? Eh, Conectado con esto está el tema de la parodia. Ayer hablábamos del Día del Tentáculo como gran juego que parodia y que hace guiños a otros medios. Pero también, bueno, también pues eso, hace guiños a otros medios como el cine de ciencia ficción. El Día del Tentáculo es quizá el más paródico de todos los juegos clásicos de LucasArts. Esta es la introducción, que tiene un punto de dibujos animados y que tiene un concepto que a mí me vuelve loco, que es que los malvados de la historia son tentáculos sin cuerpo, o sea, sin cuerpo pegado, son solo tentáculos. Y eso una persona puede decir, eso no puede hacer ningún daño a un tentáculo, pero claro, si es un tentáculo megalomaníaco, pues la cosa cambia. Aquí, debido a los residuos radioactivos, pues dos tentáculos sin nada pegado a ellos. Nonsense. It makes me feel great. Y necesita un tentáculo para conquistar el mundo. I feel like I could. Like I could. Like I could. Un tentáculo con bracicos ya se convierte en una amenaza. Esto ya es más serio. Aquí están, pues eso, parodiando las convenciones de la ciencia ficción, del cine de monstruos, de invasiones extraterrestres, a través de algo que ya de partida es ridículo, como un tentáculo sin cuerpo al que está pegado y que además crecen sus propios tentáculos, son subtentáculos. O sea, es todo ridículo y el juego es muy consciente, por supuesto, de que es ridículo. El juego tiene viajes en el tiempo, pero en vez de usar máquinas o por aquel entonces estaba de moda Regreso al Futuro, en vez de un coche o tal, usan retretes, lo llaman los chronojones, y son retretes portátiles donde se dejan objetos para que la gente que está en otro punto del tiempo los recoja de esa especie de retretes.
Entonces, pues también usan la parodia y la burla de las convenciones de los géneros establecidos para un poco para reformular su propio género, que es el de las aventuras gráficas. Aquí tengo otro ejemplo de juego paródico, que es un juego de acción de Super Nintendo, donde también se juega con, pues eso, con reírse del cine de terror, concretamente aquí un poco también del cine de monstruos de los años 50, donde tienes que rescatar a los vecinos de unos cuantos zombies. Los protagonistas van armados con pistolas de agua. El chico, este protagonista, lleva unas gafas para ver en 3D, pero de las antiguas, de las de cristales de dos colores. En fin, todo es muy... Hay cementerios en medio del vecindario, es todo muy... Hay por supuesto bidones de radioactivos. Los zombies mueren de forma muy cómica. O sea, no hay nada de violencia, es todo dibujo animado aquí, ¿no? Y es un juego pues eso, parte de los zombies, que son un monstruo que en el cine es terrorífico, pues para hacer una parodia. Otro tipo de humor abiertamente, o sea, cuando el videojuego usa humor de forma consciente y de forma abierta, es el slapstick. El slapstick es como se conoce popularmente a la comedia física, la comedia muda de los años 50, ahí de los años 50, de los años 20 y tal, cuando el cine, bueno, pues no podía hacer comedia verbal, obviamente, porque no había sonido. Y curiosamente era un género que se hacía igual que en el cine, se hacía en el cine clásico, más clásico, en los videojuegos también se usaba mucho en los videojuegos clásicos. Posiblemente porque era un tiempo en el que no se podía meter voces, no se podían meter diálogos chispeantes. Y entonces, pues, también estéticamente los videojuegos de los 80 imitaban mucho la estética de los dibujos animados, y todo eso es campo abonado para la comedia física, ¿no? La comedia sin diálogos. He traído un juego, el World Gym 2, que tiene un nivel muy curioso. Y este juego lo jugué muchísimo en su día. Tienes que avanzar por un nivel, conducir a ese perro repelente de color rosa, que veréis que es como una imitación de los típicos perritos Disney. Tienes que conducirlo hacia el final del nivel. El protagonista es un gusano, lo veis arriba, donde salen las vidas, al que le ha caído del cielo un traje de superhéroe. Entonces, el traje está vacío, lo único que hay es el gusano asomando por arriba. Y él mismo es su propia arma, es decir, el traje coge el gusano y lo usa como si fuera un látigo. El propósito del juego es conducir al perro hasta el final del nivel sin que los enemigos le hagan nada. Es decir, lo que en muchos videojuegos actuales, por ejemplo, me acuerdo del Resident Evil 4, que tenías que proteger a la chica o el ICO, que lo veíamos ayer, los típicos juegos con dinámica de protección de otra persona, donde tienes que preocuparte no solo de que no te maten a ti, sino de que no maten a otra persona. Pues el World Gym lo hace de forma muy cómica, como podéis ver aquí. El perro no se detiene, el perro va a lo suyo. Entonces hay que ir disparando, dándole latigazos en el culo para que salte. El perro cuando se dispara pues se agacha, y cuando se le da un latigazo pues pega un salto. Y así hay que ir avanzando. Cuando alguno de los enemigos toca al perro, a ver si eso sucede, pues el perrito dulce y amable se convierte en una fiera que te agarra y te manda al principio del nivel. A ver si eso sucede. Como veis, todo esto es humor sin palabras, o sea, no necesitan diálogos, no necesitan personajes, más allá de lo gráfico.
Es muy bueno este jugador. Ahí lo ven. El perro se convierte en una fiera corrupta que te mata pues, al último punto de, digamos, el punto de salvado, por así decirlo, que tuviera el nivel. Todo esto sin palabras, solo con personajes que gráficamente son graciosos, que tienen movimientos graciosos y sobre todo una dinámica de latigazo en el culo y disparar para salvar al protagonista. Hay otro juego, también de una época similar, de la época de PS1, que es el Skull Monkeys. El Skull Monkeys es parte de los personajes de un juego, de una aventura gráfica también bastante peculiar que se hizo en su día con plastilina. Se hicieron 3 o 4 juegos animados con plastilina. Y este tiene, esto es la versión arcade de plataformas de aquella primera aventura gráfica. Es muy similar a este que hemos visto de Le War Gym, solo que está hecho con plastilina, lo cual le da un toque muy particular. La música es musicote también. Y los enemigos son monos con cráneo. Que bueno, pues llevan ellos su propia serie que van dando ahí a la manivela. Todos los efectos sonoros, todo el diseño de los enemigos, el diseño de los decorados, del propio personaje, todo está pensado para hacer gracia. En fin, otro juego infernal de plataformas de la época. Pasamos a otro tipo de humor que bueno, se da mucho en los videojuegos porque hay muchos videojuegos que vienen de Japón, ¿no? Y Japón pues tiene un humor muy particular y muy suyo. Humor amarillo, ¿no? Hay un juego de los poquísimos juegos que nos llegaron en su día, en una época en la que en Japón se hacían muchos juegos raros, pero aquí nos llegaban muy pocos. Uno de ellos, mítico, por eso mismo, porque fue de los pocos que llegó a Europa, para PS1, es el Incredible Crisis. Era un juego que ahora no sería tan raro, porque tiene minijuegos, tiene una ambientación familiar y tal, pero tiene ese punto japonés perverso que me gustaría poder explicar aquí, pero no puedo porque no entiendo, como ninguno de nosotros entiende a los japoneses. Son seres enigmáticos. Su sentido del humor viene de una serie de bueno, la forma de ser que tienen como pueblo, una serie de condicionantes sociales muy particulares, la historia que ha tenido Japón durante el siglo XX, que es muy loca, y que les ha convertido pues en un pueblo pues radicalmente distinto de lo que somos los occidentales. Y se ve en los juegos. Esto para ellos es normal, para nosotros es una cosa de frenopático. En este minijuego concretamente, el protagonista, que es un padre de familia, quiere ligarse a la secretaria. Y se lo liga como se ligan los padres de familia allí a las secretarias, que es bailando. En la pausa esta que hacen los japoneses en las oficinas para hacer estiramientos, porque lo hacen los japoneses, paran todos, se van al patio y hacen estiramientos. Pues aquí el hombre aprovecha estos estiramientos para hacer movimientos sexys y seducir a la muchacha.
con una dinámica de juego de baile que ahora mismo es bastante popular gracias a la Wii y demás. Pero que por aquel entonces decíamos, ¿qué es esto de... ¿Qué es esto? De ir apretando el botón en el momento adecuado. El jugador que ha grabado este vídeo lo peta y se va a ligar a la chica. Ya le sale el corazón, por supuesto. Vamos allá. Vale, el robot. O sea, esto los japoneses lo ven como humorístico, pero bueno, humor normal, como nosotros podemos ver no sé, una película de Hollywood. Y aquí tenemos la fase de bonus, que ya es como un videoclip. Este juego tiene... bueno, es un día donde una familia tiene una crisis, ¿no? Y entonces vas controlando a todos los personajes de la familia, pero especialmente al padre, para un poco que confluyan en un solo punto. Hay un nivel en el que tienes que conducir al padre encima de un carro de supermercado esquivando el tráfico de Tokio. Y bueno, y hay una trama secundaria en la que el padre intenta ligarse a esta chica. Eso no produce ningún conflicto en la familia ni nada. Eso es una cosa que se ve normal, ¿no? Que el padre de familia pues está muy estresado y tiene que desfogar, ¿no? Por algún lado. Tiene incluso un nivel muy sórdido en el que se la lleva a un parque de atracciones a la secretaria y hay también un juego de habilidad similar al de este baile, en el que intenta seducir a la chica para que le haga un masaje con final feliz. Y bueno, pues un poco la mecánica es el mismo, pero tiene como que ser amable sin forzarla. En fin. Cosas de japoneses. Que por otra parte el humor de los japoneses tiene múltiples facetas. Por ejemplo, ya tirando hacia el lado más surreal y más enloquecido y más colorista, hay parodias como Sexy Parodius. O sea, Gradius es un juego de naves mítico de Konami y ellos mismos se encargaron de hacer su propia parodia, ¿no? Hicieron el Parodius, que tiene exactamente la misma mecánica que el Gradius, de mejora de armas, de mejora de las naves, de oleadas de enemigos que vienen, la perspectiva en 2D, o sea, la perspectiva del Gradius clásico. Pues es igual en el Parodius, solo que las naves son pulpos con visera, pingüinos, conejitas con el pelo verde. Incluso hay un retorcimiento que es el Sexy Parodius, que es el Parodius pero en versión sexy, que tenemos aquí. Que bueno, lo de versión sexy es muy relativo, porque es todo tan bizarro y tan extravagante que es como el juego ese de Atari que os he puesto antes, resulta muy poco sexy. Aquí tenemos al pulpo con visera. Esto es como una recopilación de jefes de final de fase, que es con diferencia lo más loco. Aquí está el típico panda con tutú, al que hay que disparar en el flamenco de la cabeza. La música es musicote también. Como veis es como muy exagerado y grotesco. Pero lo curioso lo traigo porque, a diferencia de los juegos de LucasArts, que son parodias del cine de ciencia ficción, del cine de la literatura de piratas y demás, aquí lo que tenemos es una parodia de los propios videojuegos, ¿no? Gatico, pirata, chamuscado.
Música a tope con la música. ¿Veis? Esas mejoras que van cogiendo, esas especies de diamantes que va cogiendo, son las mismas que se pueden coger en el Gradius. Sirena, que no la consideraron suficientemente grotesca por sí misma y le pusieron un barco con pez en la cabeza, barco con pez gigante. Te envía unos tsunamis ahí con la cola. Te envía cánticos. Bueno, ya con estos labios con mangas de pastelero, creo que queda claro que había alguien mal. Había alguien mal en el estudio que hizo el parodio. Claro, todo esto parodia un poco el rollo de los jefes de final de fase que ocupan una pantalla entera y que en comparación con el protagonista pues son enormes y son desproporcionados y no tienen ningún sentido. Pero aquí dicen, no tiene ningún sentido, pues a tope con el sin sentido. Y labios, misiles, mangas de pastelero, manos, en fin. Os estoy poniendo juegos antiguos, sobre todo porque creo que es más fácil de un solo vistazo o sea, ver claramente dónde está el humor. Pero el humor se sigue usando en los videojuegos actuales, no tanto como particularmente a mí me gustaría, porque bueno, los juegos a veces confunden la gravedad con la bueno, la madurez con la gravedad y a veces se llega a extremos ridículos como mi querido Heavy Rain y cosas similares que, bueno, pues sin tener la posibilidad tecnológica de emocionar al jugador, ellos piensan que sí, que pueden y hacen argumentos muy serios, argumentos muy profundos de padres que pierden a los hijos y de gente que sufre mucho y en realidad parecen un telefilm. Yo particularmente soy más partidario de estos tiempos frívolos y enloquecidos y de pingüinos voladores. Pero se sigue haciendo humor en los videojuegos. El ejemplo clásico, el ejemplo, creo yo, icónico y el mejor ejemplo que se puede poner en los videojuegos actuales es Portal. O sea, los dos juegos de Portal. Pero sobre todo el 2 tiene un sentido del humor extremadamente depurado. De hecho, hace tiempo escribí una crítica sobre el primer Portal, posiblemente la escribí en Superjuegos, y recuerdo que subrayaba mucho el sentido del humor que tiene. Claro, Portal y Portal 2 son esencialmente juegos de acción. El sentido del humor está implícito, no hay chistes, no hay tartas, no hay resbalones ni cascaras de plata, no es un sentido del humor un poco más sutil y un poco que está dentro. Y recuerdo que cuando escribí aquella crítica, en un foro del que ya hablamos ayer, se me echaron encima diciendo que qué humor, que ahí no había ningún chiste. Y es verdad, chistes no hay, pero hay una manipulación de los resortes de los juegos de acción, de los juegos de puzzles, que dan como resultado pues cosas cómicas. Hay también líneas de diálogo muy bien escritas y que juegan mucho con la idea de las contradicciones en las que entra una inteligencia artificial. Cuando una inteligencia artificial se intenta comportar como una persona, intenta empatizar con una persona. Y eso da pie a situaciones muy cómicas. En Portal 2 además hay un personaje nuevo, aparte de la inteligencia artificial, que es la supervillana de la primera entrega, que es Whitley, que es como una especie de esfera que te ayuda. Y que tiene un acento inglés muy exagerado, muy gracioso, es como un mayordomo chiflado que te va ayudando. Al principio del juego, esa esfera solo se puede mover por unos raíles que hay. Y este momento que os voy a poner en el vídeo es cuando
decide que se acaba el rail pero que hay que seguir adelante con la aventura y decide desprenderse del rail. Pero se vean bien los títulos. Hey lady, over here. Oh, good, you're back. I thought maybe you tried to escape without me. Pop a ball over there. Bueno, el juego funciona con una pistola de mortales que ya tiene, que bueno, se puede funcionar Now they told me I'm never, ever to disengage myself from this rail, or I will die. But we're out of options here. So look, get ready to catch me on the off chance I'm not dead the moment I pop off this thing. I'm free, ready? 1, 2, 3. Oh no, not that time. Alright, practice is over. Tened en cuenta que o sea, hay un jugador real, es decir, el que lleva el cañón es real, y cuando le dice que voy, 1 o 2, pues el jugador está ahí como... Porque claro, esto es jugar un poco con las convenciones. El jugador ni puede hablar, no puede, porque no se le da esa opción en el juego, ni puede hablar, ni se le ven nunca las manos. Entonces cuando le dice, cógeme que voy, claro, el jugador dice, ¿qué hago? ¿Qué hago ahora? Sí, es al principio. Claro. ¿Cómo hago eso? Sí, sí. Hay un momento, justo al principio, la primera interactividad que hay es cuando aparece el personaje este y le dice, ¿estás bien? ¿Te encuentras bien? Di algo. Y claro, o sea, dice, ¿qué? Y dice, di algo, di algo. Y el jugador pues no puede decir nada porque su personaje pues no está programado para decir nada, es mudo. Y dice la bola, dice, bueno, si estás bien, si te encuentras bien, salta. Y entonces te dice cómo saltar. Y entonces pues salta. Y es muy ridículo porque le estás comunicando a una inteligencia artificial que estás bien saltando, que es lo único que se le permite hacer a tu personaje. Están un poco pervirtiendo pues las limitaciones de los videojuegos que te imponen pues que tu jugador, que tu personaje pues sea mudo o que lo único que puede hacer en todo el juego es saltar y disparar portales. Claro, cuando le dicen algo tan sencillo como cógeme que voy, el jugador como que se sale del juego diciendo, a ver, ¿cómo hago esto? Ahí si sigues mirando, él sigue insistiendo en que no, por favor, que no mire. Esas son las torretas que también son muy... Aquí es cuando se reencuentran pues con la supervillana de la primera entrega a la que la protagonista, a la que damos vida, pues destrozó, lo dejó hecho chatarra. Y aquí le están reactivando por error. Sí, a nivel de guión y de construcción de personajes, haciendo además que la protagonista sea una chica muda, que lo único que puede hacer es disparar portales,
pues consigue crear unos personajes. Hay otros personajes que han salido ahí levemente, que son las torretas, que salían mucho más en la primera entrega y que están programadas como... Porque la chica está dentro de una especie de centro de pruebas, donde tiene que ir solucionando puzzles que pueden matarla, pero puzzles al fin y al cabo un poco por la ciencia. Y estas torretas están programadas para ser amigables, entonces cuando te asomas te empiezan a disparar, pero te dicen hola, hay alguien ahí, o sea, como que intentan empatizar, pero porque están programadas para ello, no porque sean personas de verdad. Y todo eso da pie a situaciones muy cómicas. Pasamos a otro punto en cuanto al humor en los videojuegos, que es el del humor hecho en casa, por así decirlo. Creo que en este punto hay que explicar un poco cómo es el lector el jugador de videojuegos. Aquello que decían en Muchachada Nui de cabeza de viejo, cuerpo de joven, pues es un poco esto, el jugador de cabeza de viejo, cuerpo de joven. Por un lado, revistas, como hablábamos ayer, que ponen notas a los juegos, que es lo más infantil y lo más pueril del mundo, y dicen van a alucinar en los titulares, pero al mismo tiempo están hablando de juegos que tienen un contenido de violencia y de sexo y de erotismo soterrado, chungo, muy, muy elevado, ¿no? Es una contradicción ahí eterna, que es la que hace que los jugadores pues sean muy inconformistas, muy niños, muy niñatos, muy protestones, muy difíciles de contentar y al mismo tiempo muy fan de lo suyo, ¿no? Los videojuegos, eso yo creo que es algo que puede estar más agudizado en unos jugadores, menos en otros. Pero todos somos muy fan de los videojuegos, pero al mismo tiempo como muy... Nos da por quejarnos todo el rato. Bueno, sí, ese juego estaba bien, pero era mejor el anterior. Estamos así todo el rato. No hay juego importante, ni saga, ni moda en los videojuegos que no tenga su correspondiente sartenada de defensores a ultranza y enemigos muy viscerales. Esto es lo que hace lo que ha hecho que yo en los 3 años que trabajé como redactor jefe de Superjuegos Stream envejeciera como 10 años de golpe. Yo en realidad tengo 22 años. Este aspecto ajado es por culpa de esos 3 años en Superjuegos. Pero bueno, esa actitud respondona, infantil y llorica viene enfocada, pues da muestra a piezas de humor muy interesantes. Es decir, los videojuegos no solo tienen el humor como arma expresiva, sino que generan sus propias muestras de humor en los jugadores, que hacen como desde cómics a vídeos, a todo tipo de producciones propias, llenas de referencias que solo entienden ellos mismos, solo entienden los propios jugadores y además les gusta que sea así. Esto no tiene parangón con ninguna otra fuente de humor de aficionados a otros medios. O sea, la gente que va al cine no hace esto, no hace vídeos analizando hasta el detalle todos los puntos ridículos que tienen los juegos a los que las películas que veían cuando eran niños. Hay quien lo hace, ¿no? Pero está mucho más extendido y es mucho más sofisticado entre los jugadores de videojuegos. Recuerdo que estamos hablando de un medio que mueve miles de millones de personas y miles de millones de dólares, y por eso es especialmente curioso que aparezcan estas actitudes entre los fans tan de parodiar lo que les gusta, reírse de lo que les gusta y hacer humor de lo suyo. Vamos a ver un par de formas que tienen los consumidores de videojuegos de hacer comedia, normalmente a costa de lo que les gusta o les disgusta en el medio. Por ejemplo, están... Bueno, a ver... bueno, aquí tengo un caso clásico, que es el que hizo sonidos de chiquito, los metió en el Doom. Tú los ponías en el Doom, lo ejecutabas y jugabas al Doom con chiquito. Te lo hizo un fan. Te voy a cortar el piso. Te voy a dejar. No. A la
esto obviamente no lo hicieron los creadores de Doom, esto lo hizo un loco en su casa que se dedicó a samplear a chiquito y a programar una modificación de un juego que le gustaba y que por contraste obviamente pues da un resultado abiertamente cómico. Estaba hablando pues eso, de los fans que ríen, y una de las modalidades son los críticos de salón, es decir, gente. Hablábamos de Internet como un sitio donde, entre otras muchas cosas, lo que se ha visto es gente que ya no necesita plegarse a las necesidades comerciales de los grandes medios, a las necesidades comerciales de las revistas, y pueden ser todos los ácidos, todo lo injusto, les da igual ser injusto. Ya no está en juego una publicidad en la contraportada de la revista, ya pueden hacer lo que les da la gana. Y bueno, eso da pie a críticos muy insoportables, pero los que tienen talento a resultados muy interesantes. Unos de ellos, por ejemplo, son Penny Arcade, quizás son el webcomic más popular centrado en los videojuegos. Busqué un rato muy largo una tira que pudiera entender todo el mundo sin entender de videojuegos, y no encontré ninguna. O sea, para todas las tiras de Penny Arcade, para que te hagan gracia, tienes que tener un conocimiento de la actualidad. A mí muchas veces se me escapan muchas, tienes que estar muy a la última de todo lo que ha sucedido, de todas las noticias, de las anécdotas más nimias, para entender lo que sucede. Penny Arcade nació en 1988, tienen 2 millones de visitas diarias, que se dice pronto. Las compañías les temen porque es cierto, generan opinión, son tan poderosos como una revista en papel. Es decir, si en Penny Arcade se ríen de algo que sale en un juego, eso puede afectar a las ventas del juego. Esto es brutal, teniendo en cuenta que nació, bueno, y se ha mantenido, ¿no? Como una tira cómica completamente. En previsión, les han dado por todos lados, han dicho, oye, que nos hacéis unos dibujitos y tal. Entonces, claro, allá ellos mismos ahora no pueden. Ellos son fans y son muy conscientes de esto, de que tienen manías, de que tienen odios, de que tienen géneros que les gustan y géneros que no les gustan, y todo eso se plasma ahí, y es lo que tú dices. Nintendo preveyendo que da igual que el juego sea bueno o no, si se les cruza, y puede afectar a las ventas, pues entran en estrategias como estas. La gente de Penny Arcade tiene tanto poder, por así decirlo, que han creado su propia exposición su propio festival, o como queráis llamarlo, su propio E3, que es la Penny Arcade Expo. Y bueno, pues recomendación absoluta de Penny Arcade. El Angry Nintendo Nerd es un super pajero. Bueno, no sé si luego él será tan pajero, pero tiene pinta, ¿no? Pero es el papel que hace en cualquier caso. Es un tío que reseña juegos de Nintendo clásicos malos, que hay muchísimos. Y entonces, bueno, pues hace incluso sus pequeños teatrillos. Joder, Viernes 13, él tiene una pinta lamentable, claro. Aquí critica un juego ciertamente atroz. No te preocupes por la luz. No. You like Nintendo? You like to play shitty games? No. You fucking nerd. You wanna play some Dr. Jekyll, Mr. Hyde? No. No. Or you wanna play my game, bitch? Ha ha ha! This game is horrible.
This game is my fucking nightmare. It's a frustrating, incoherent pile of vomited shit. Even the first screen is kind of weird. Muy brutal. Porque, bueno, aquí habla de cómo de que el juego es ridículo, pero no tiene nada que ver con las películas de un tío que va andando por la calle esquivando arañas. Bueno, es un poco el cagarse en todo, ¿no? Pero está claro que a él le gustan estos juegos, o sea, como nos gusta a todos tener placeres culpables, ¿no? Vale, este juego es basura, pero no puedo dejar de jugarlo. Pues él habla un poco de eso entre líneas, ¿no? Por mucho que los insulte, en realidad le gusta. Y bueno, y acabando con los fans que hacen cosillas, están los míticos Mega 64. Son un grupo de locos, una mezcla de gente, pues eso, de críticos de salón como Angry Nintendo Nerd o como Penny Arcade, pero mezclado con Jackass. Es decir, salen a la calle con cámaras y hacen físicos los juegos más ridículos. Bueno, los juegos que son ridículos de ver en la realidad, claro. Hicieron el Ghosts and Goblins, por ejemplo, pues se vestían con una armadura y cuando aparecía un zombie se la quitaban y se quedaban en calzoncillos, como en el Ghosts and Goblins clásico. Bueno, aquí lo hicieron con un juego especialmente, una locura japonesa, el Katamari Damacy, donde el jugador tiene que ir haciendo una bola de objetos. Bueno, pues en la vida real, claro, esto es una mierda. Intenta pasarlo por encima de todos los objetos, pero no lo consigue, claro. Nada se le queda pegado. Bueno, aquí se meten en un lío incluso, porque están mamoneando ahí en el... Está diciendo que es un trabajo para clase.
Lo han hecho con todo tipo de juegos. Claro, lo hacen sobre todo con juegos clásicos bueno, no solo con juegos clásicos, con juegos de todo tipo, pero juegos que llevados a la realidad pues son ridículos. Sí. Sí, no, hay muchas muestras de humor, pues eso, como el Angry Nintendo NES, de gente que habla de juegos riéndose de ellos y tal, y muchas veces son más ácidos y más duros que al fin y al cabo, en el fondo, juegos como Monkey Island o el Sexy Parodius que hemos visto y tal, pues son juegos muy blancos comparados con estos animales que van al... Como son los que pagan, pues son los que meten caña. Bueno, ya para terminar un poco con los fans que hacen humor, tenemos el tema de las machinimas. Las machinimas tienen el origen en la naturaleza interactiva única de los juegos, ¿no? Yo recuerdo coger juegos antiguos y obligar a los personajes a hacer cosas que me resultaban graciosas. Por ejemplo, estaba el mítico momento en el Ghosts and Goblins en el que si subías una escalera y dejabas justo el momento en el que se iba a incorporar al terminar de salir de la escalera, si lo dejabas justo antes de incorporarse, pues el personaje te estaba enseñando el culo. Claro, esto es muy gracioso para un niño. Y eso es como hacer una especie de machinima primitiva, que es coger las herramientas del juego y hacer humor con ellas, ¿no? En los tebeos, en el cine, en la literatura, la creación es completamente rígida, no permite la interactuación, pero bueno, en los videojuegos pues la cosa cambia debido a la interactividad y debido a la naturaleza de los juegos. Lo que han traído las nuevas tecnologías, y los jugadores de videojuegos pues suelen estar muy puestos en nuevas tecnologías, es la posibilidad de grabar estas creaciones, estas modificaciones de los juegos. Es decir, lo que hemos visto antes de Chiquito y Doom, pero más avanzado, más loco. Es un tema que da para su propia charla, pero bueno, me he traído un par de ejemplos para que nos riamos un rato y que son machinima de gran calidad. Uno de ellos es de Bug Boy, está hecho con la base del juego Halo, y está basado en lo que es una teabag. Una teabag es una bolsa de té. Es cuando matas a un enemigo en un multijugador de Halo, pues para humillarle te pones sobre él y le das al botón de agacharte varias veces, como si estuvieras haciendo una sentadilla en la cara sobre el cadáver, que es como lo más humillante que le puede pasar a alguien, aunque sea en plan virtual, ¿no? Y aquí esta machinima coge a los personajes del juego y habla de esta costumbre de las teabag como si se hiciera de verdad, ¿no? La traducción es horrible, pero va. Estas son imágenes de juego real, grabadas, como reinterpretadas. Great work, son. Nothing beats taking out some enemies with your old man. Steven! Stop that right this second! Steven! No! What the hell are you doing? We killed him, Dad. He's my property now. I'm laying claim to him. By humping a corpse? Son, your bathing suit area is reserved for your future spouse. That's necrophilia, and it's some weird shit. Why would you think that's even appropriate? I just felt like it. I don't know. Sometimes when you kill a guy, it's like you're so hacked up, all you can do is rub your nuts on him. Look, Steven, I know you're getting older and your hormones are going crazy, but damn it, Steven, if you get an urge like that, just take care of it in private, or take a walk, or read a book. Anything but teabagging. But, Dad... You've been playing that Mass Effect game again, haven't you? No, I've been playing Wii Sports, honest. Where did you learn this kind of behavior? I heard my friends talking about it. Is that so? And if all the kids jumped off the bridge to Hawaii, would you do that too? Well, I don't take fall damage, so I don't know, maybe. But that's not the point, Steven!
Have you thought about what the Master Chief would think about this? Are you wearing your bracelet, son? Dad, I haven't worn my WWE MCD bracelet since 8th grade. Steven! What? It's not like you never teabagged anyone. That's not the point. We're talking about you here, mister. You're just too young to be teabagging. Next thing I know, you'll be telling me you team killed, too. What? Steven. Whoring the rocket launcher? Mm-hmm. Camping with the Mauler? Yeah. You did the Ghost on Snowbound? Yes, okay? Damn it, Steven! I taught you better than this. That's how I like to do things, okay, Dad? You wouldn't understand. This isn't Space Invaders. It's not like when you were a kid. Things have changed. Think of what your mother would say. She's gone, Dad. We lost her in the beta. Damn you, Reggie! Damn you! Look, Dad, if you don't want me to teabag anymore, I won't. I'll stop. Steven! Come back to me, boy! You son of a bitch! Son of a bitch. Bueno, los machinimas de Halo son muy abundantes porque, al no tener los personajes cara, al estar tapados con el casco, pues permite meter todo el diálogo que el guionista quiera, porque no hay que preocuparse de que haya una concordancia ahí. Hay una serie de machinimas muy famosas, Red vs. Blue, que de hecho se convirtieron casi en algo oficial, que se distribuyó por canales oficiales de Microsoft y tal, y que era como una comedia de situación, como Friends, pero protagonizado por personajes por los dos bandos del multijugador de Halo, que son los rojos y los azules, y que realmente tenían unos diálogos muy, muy brillantes. Y bueno, para acabar, el último machinima que tengo hoy es un día en la vida de una torreta, que habla un poco de la vida de una torreta de Portal, que son los androides que hablábamos antes, pero que se hace un poco extensivo. Es realmente una machinima que tiene ahí un sentido doble, porque no solo habla de las torretas de Portal, sino en general de todos los enemigos de los videojuegos, que matamos a miles y nunca nos planteamos que, o sea, en un juego clásico a lo mejor haces reventar 10.000 naves en una tarde y nadie se pregunta quién pilotaba esa nave que has destruido, ¿no? Todo el mundo se preocupa de él, del yo, pero nadie de los enemigos. Y un poco este machinima habla de cómo es la vida, cómo es un día en la vida de una torre de Portal. También todo hecho, recuerdo, la machinima, la gracia es que está hecha con el motor gráfico del juego, más o menos manipulado, con diálogos, por supuesto, regrabados, adicionales, pero con el motor gráfico del juego. Esta es la protagonista, la que controla el jugador. So what were you saying? Oh, did you stay lost last night? It was the premiere of season 4. Are they still on that damn island? Well, yes, they are lost on it and lame. I was playing Call of Duty 4, FPS excellence. Are you kidding? Halo 3 bugs, Call of Duty 4. Halo 3 is Call of Duty 4's bitch. You are a bitch. I think I hate you for every day. Good, my work here is done. Son un poco, según lo que hablábamos antes, son un poco los fantasmas del jugador ahí plasmados en las torretas. Winning move is not to play. How about a nice game of chess? OMG, chess is for nerds. You know who I ran into last week? Who? The companion cube? OMG, I hate that guy. What a douche. Yeah, he was talking shit. He is almost as bad as number 3. Where is number 3?
I haven't seen him for a while. He was disassembled because of his attitude. Oh, how sad. Not really. My fucking turkey is dry. Damn it. Mine too. Sometimes I want to tear this whole damn place apart. Did you see that android in the left line? Nice ass on that one. Yes, I would insert my floppy into her disk drives. High five. Did you hear that? Someone is there. Tell them you see them. Why? I don't see them. It scares the hell out of people. ROFL. Okay. I see you. Ask her if she's still there. Are you still there? She didn't say anything. No shit, Sherlock. What should I say now? Come out, bitch. I'm pissed about the last organic that got passed up. No, I just tried to access my Facebook account. It said the website was blocked. You didn't see the memo. Facebook and MySpace are banned. WTF, my Jetman score was so good. I missed all my apps. This would never happen at Black Mesa. Oh, bitches! Go to hell, you. Get your ass off me. Yeah, you guys like getting a tube on your face? Huh? Oh yeah, wait till you get incinerated. What are you talking about? Whoa, whoa, whoa! What's going on? I'm sorry for everything! I'll see you in hell, you. Oh my god. Fuck. Ow, son of a bitch. What the shit? Oh, shit. Do you ever wonder what happens when we die? What? You know, if our lives will ever mean something. Not this again. Will there really be? Can't, God, this day can't get any worse. You have to open your big mouth. I wonder if there will be cake. Fuck you. Bueno, como sabéis, que han hecho ahí montones de referencias a la Porta, a la Half-Life y un poco a la idiosincrasia de los jugadores, que son así los jugadores todo el rato, quejándose y usando un argot que solo entendemos nosotros.